Buenas noches, amigos míos. Bienvenidos a El Grimorio de Riggs. Esta noche revisaremos uno de los casos más enigmáticos que se llevaron a cabo en Reino Unido durante el siglo XIX. La historia de una niña que tomó una fotografía a sus amigas, las hadas, unos pequeños seres voladores con los que convivía en el jardín de su enorme residencia. Esta fotografía fue publicada en una revista de la época y se volvió muy famosa en su tiempo. Dicha fotografía se vio envuelta en varias controversias, pues había especialistas que afirmaban que era verdadera y unos más que decían lo contrario. Esta niña falleció de anciana muchos años después y hasta entonces no se determinó si la fotografía era real o no. Debido al paso del tiempo, esta fotografía no trascendió con tanta popularidad a nuestra época, al menos no de este lado del mundo. Así que hoy te la mostraré y te contaré toda la historia detrás de ella. Solo recuerda que esta fotografía que verás a continuación fue tomada en el año de 1917, muchos años antes de que se inventara la primera computadora. En fin, ponte cómodo y comencemos. En el año de 1920, el público británico sintió una necesidad nunca antes presentada de analizar científicamente la posibilidad de que existieran las hadas. Recordemos que las hadas son muy comunes en la mitología celta e irlandesa. Esta necesidad surgió gracias a la fotografía que se mostraba en la portada del número de Navidad de la revista Strand, que fue descrita por Arthur Conan Doyle, creador del mítico Sherlock Holmes, como un, y cito, evento que definiría la época. En dicha fotografía se mostraba a una chica adolescente usando un vestido blanco mientras estaba sentada en el pasto con una de sus manos abiertas y cerca de ella bailaba un gnomo pequeño. Otra fotografía similar era mostrada en el artículo referente a la portada en el interior de la revista. Esta mostraba a una niña más pequeña, mirando con dulzura hacia la cámara, rodeada por un grupo de 4 hadas que retozaban con alas tan finas que parecían hechas de telaraña. Debajo de la primera fotografía descansaba una leyenda que leía. Esta fotografía y una aún más extraordinaria muestran a hadas reales en la página 465 al interior de esta edición. Se trata de 2 de las más impactantes fotografías jamás publicadas. El cómo fueron tomadas se detalla por completo en el artículo escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Esto no se trató de ningún chiste festivo, sino que Doyle y sus colegas investigadores estaban convencidos de que estas 2 fotografías probaban la existencia de la gente pequeña, como se denomina a las hadas, duendes y gnomos en Reino Unido. La controversia que resultó de este artículo permanecería sin resolver por los próximos 60 años. Las niñas que aparecían en las fotografías eran Elsie Wright y Frances Griffiths y vivían en un pueblito de Cottingley, en Yorkshire. Habían tomado dichas fotografías 3 años y medio antes de la publicación de la revista, durante el verano de 1917, y ambas niñas se habían encargado de jurar y perjurar a la cara de las personas más escépticas a su alrededor, de que las fotos que habían tomado mostraban hadas reales, ni más ni menos. En abril de 1917, la pequeña Frances Griffiths, de apenas 10 años de edad, se mudó con su madre al pequeño pueblo de Cottingley, pues ambas eran originarias de Sudáfrica. La pequeña más tarde declaró que se percató de la existencia de hadas en ese lugar, en las zonas aledañas a su casa, muy pronto. La cantidad de hadas aumentaba si te acercabas al riachuelo local, el cual pasaba muy cerca de la casa de Frances. Según la niña, su primer encuentro con estos seres se dio de la siguiente manera. Una tarde, después de la escuela, seguí el riachuelo para llegar a mi lugar favorito en el mundo, el sauce que estaba plantado cerca de donde éste pasaba. De pronto, una hoja del sauce comenzó a sacudirse violentamente. Solo una de ellas. No había viento y era muy extraño que solo una hoja se sacudiera. En eso, vi como un hombre muy pequeño, vestido de verde, se paró en una rama con el tallo de la hoja que se sacudía en su mano. Era él quien la estaba moviendo. Yo no me atreví a moverme en ese momento porque temía asustarlo. Él me miró fijamente y desapareció.
La fascinación de Francis por ver a estos seres fue tal que atrajo la atención de su prima adolescente, Elsie Wright, quien también vivía en la misma casa. Pronto, ambas chicas visitaban durante horas el hogar de las hadas. Ambas concluyeron que debían sacar una prueba sólida de que los seres que veían a diario existían, pues nadie les iba a creer si tan solo hablaban sobre ello. Y así, por la tarde de un sábado de julio de 1917, Elsie le pidió a su padre, Arthur Wright, su cámara de placas. Al inicio él se negó, debido a lo caro que eran las cámaras fotográficas en aquellos tiempos, pero terminó cediendo. Las niñas se fueron con la cámara hacia el riachuelo y volvieron hora y media después. Arthur fue entonces encomendado a revelar las fotografías. Mientras las placas comenzaron a revelar las fotos, Arthur vio que se trataba de Francis sentada en el piso, con lo que él creyó en un inicio eran envolturas de sándwiches, pero se asombró enormemente cuando se dio cuenta de que no eran envolturas, sino seres diminutos con alas saliendo de sus espaldas. Los padres de las niñas, a pesar de todo, no creyeron que la fotografía fuera real. Por esto, en agosto, las chicas volvieron a tomar la cámara prestada y esta vez tomaron una foto de Elsie sentada, mientras observaba a un gnomo bailar. Las chicas explicarían después que era normal ver gnomos en el campo, muy cerca del riachuelo. Fue hasta ese momento en que sus padres les creyeron a las niñas. Las fotografías llegaron a manos de Edward L. Gardner, líder de la Logia Teosofista de Londres, gracias a Polly Wright, madre de Francis. Edward se sintió fuertemente atraído por la existencia de las hadas y le hizo llegar las fotografías a Harold Snelling, un fotógrafo profesional de toda su confianza, con el fin de que éste las examinara a detalle. Al respecto, Snelling declaró: "Esta placa fue expuesta solo una vez. Estas hadas bailarinas no están hechas de papel ni de ningún otro material sintético, no están pintadas en el fondo de la fotografía. Lo que más me intriga es que estas figuras se estaban moviendo al momento en que se tomó la fotografía". Fue entonces que comenzó todo el alboroto conocido como el suceso de las hadas de Cottingley, y tanto Gardner como Doyle fueron a conocer a Elsie y a Francis, cargados con cámaras de todo tipo para captar a los pequeños seres. Desafortunadamente, mientras ambos estuvieron en el riachuelo donde se daban los avistamientos, el clima estuvo lluvioso y no pudieron tomarse fotografías. Sin embargo, la mañana del 19 de agosto de 1920, con un cielo despejado, Francis y Elsie tomaron 2 fotografías más. Una de ellas mostraba a una hada alada de cabello corto, de pie, sobre una rama mientras le ofrecía a Elsie un ramo de campanillas, un tipo de flor. En la otra, se apreciaba a una ligeramente borrosa Francis, con la cabeza echada hacia atrás, mientras un hada se le acercaba. Gardner llevó de nuevo estas pruebas a un experto para que determinara su veracidad, y, al igual que con el primer par de fotografías, no hubo señal alguna de fraude. Mientras que las fotografías se volvieron una sensación entre el público infantil y juvenil, también hubo detractores que afirmaban que todo era una mentira, muy bien maquilada, todos ellos hombres de ciencia. En 1921, un amigo de Doyle, un físico llamado Jeffrey Hudson, quien también afirmaba haber visto hadas, viajó a Cottingley para ver qué hallaba. Aunque junto a las 2 niñas pudo ver a numerosas hadas, no fue capaz de registrar ninguna con su cámara, según el mismo Hudson. Poco se habló sobre las fotografías después de eso, y durante 40 años, Francis y Elsie fueron olvidadas. No fue hasta 1965, cuando Elsie era ya una mujer sexagenaria, que fue buscada por un reportero del Daily Express llamado Peter Chambers. Chambers creía que las fotografías eran falsas y el comentario que hizo Elsie al respecto fue que cada quien era libre de creer lo que quisiera. Esto solo incrementó el escepticismo del reportero. Textualmente, lo que la mujer declaró fue lo siguiente: "En cuanto a las fotografías, son fragmentos de mi imaginación y la de Francis. Dejémoslo así". Esto puede ser interpretado de 2 formas según muchos teosofistas de la época. 1. Elsie afirmaba una teoría que circuló durante su infancia, mientras las fotografías estuvieron en circulación, que decía que las hadas de las fotografías eran figuras ectoplásmicas que habían adquirido esa forma porque los espíritus del bosque así lo deseaban, pues de esa forma las niñas visualizaban a las hadas en su mente. O 2. Estaba admitiendo que las hadas nunca existieron fuera de la imaginación de ambas niñas.
Tras esta declaración, el tema fue reavivado por algunos medios y abrumaron a las ahora ancianas con cientos de preguntas. Francis y Elsie llegaron a admitir que, al aburrirse de la presencia de Hudson en su casa en 1921, ambas fingieron ver hadas en el riachuelo y él terminó por, entre comillas, verlas también, acelerando así su partida del lugar. En 1971, durante una entrevista en la BBC, se le preguntó a Elsie si su padre había tenido alguna participación en la toma de las famosas fotografías, a lo que ella juró sobre la Biblia que su padre no tenía ni idea de lo que pasaba en los alrededores de la antigua casa. Cuando se le preguntó si juraría sobre la Biblia que las fotos eran reales, Elsie respondió: "Prefiero dejar esa respuesta abierta si no les importa", casi afirmando que todo había sido un fraude. Por otra parte, cuando a Francis se le cuestionó en un programa de Yorkshire Television si las fotografías habían sido obra de un montaje fabricado por ellas, ella respondió: "Por supuesto que no. Tú dime, ¿cómo habríamos podido hacerlo? Recuerden que yo tenía 10 años y ella", refiriéndose a Elsie, 16. Ahora, ¿cómo a los 10 años alguien podría guardar un secreto de tal magnitud y por tanto tiempo? Este fue el argumento definitivo que declaraba la autenticidad de las fotografías, pues ni Francis ni Elsie habrían sido capaces de guardar un secreto por más de 40 años. La palabra definitiva al respecto parece haber sido revelada por la misma Francis a un parapsicólogo llamado Joe Cooper, que se había vuelto su amigo a raíz de este suceso. La mujer le confesó que 3 de las fotografías reveladas durante su niñez eran, en efecto, falsas. Sin embargo, Cooper, lejos de sentirse decepcionado, se sorprendió cuando Francis le dijo que una de las fotografías sí era auténtica y mostraba un hada real. ¿Cuál de todas era la fotografía real?, se estarán preguntando. Pues, según la mujer, la última en ser dada a conocer. En el año de 1982 se publicó una antología de casos paranormales titulado The Unexplained, y en este se publicó un artículo titulado Cottingley, por fin la verdad revelada, donde se concluyó, después de 60 años, que 3 de las 4 fotografías que mostraban supuestas hadas no eran más que recortes sujetados por hilos y ganchos frente a las niñas al momento de tomarlas. Esto molestó de sobremanera a Francis, quien rompió todo nexo de amistad con Cooper después de esto, pues él había roto su voto de confianza, al revelar lo que la mujer le había confesado en privado. Francis murió en 1986 y Elsie 2 años después, en 1988. Esta última murió afirmando que no creía en las hadas. Aunque este caso terminó de manera agridulce para sus 2 protagonistas, el autor Colin Wilson, de cuyo libro saqué esta investigación, cita varios casos que salieron a la luz a raíz de las fotografías de Cottingley, incluyendo un hombre que vio a un gnomo afuera de un convento durante su niñez, el hada que vio a una sobrina suya cuando tenía 16 años, y el asombroso relato que le contó una amiga suya en la que el esposo de una Wicca le mostró un gnomo pequeño, de sombrero rojo, vestiduras verdes y calcetas amarillas, lavando sus prendas en un arroyo fuera de su casa al amanecer. Y después de que el gnomo se percató de que era observado, este desapareció. En lo personal, yo creo que Francis y Elsie en verdad vieron hadas y gnomos en el riachuelo cerca de su casa. Sin embargo, tras la incredulidad de sus padres y seguramente de sus amigos, decidieron fabricar las pruebas de algo que en efecto existía, pero que era imposible de capturar en una fotografía. El hecho era real, aunque las pruebas no lo eran, y la fascinación y convicción en sus voces terminaron por convencer a miles de que las hadas existían, y al tener el alcance que tuvo el caso, les resultó imposible desmentir las fotografías, pues de cierto modo eran reales. Quizá por presión social o porque ella misma se convenció de ello, Elsie no dejó de decir que todo había sido un fraude, pero Francis sabía lo que ambas habían visto en su niñez y le fue fiel a ese hecho hasta su muerte. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estas niñas en verdad convivieron de cerca con seres elementales, habitantes de tierras europeas? ¿Has visto o tenido alguna experiencia con este tipo de seres? Comenta abajo tu experiencia. Sígueme en mi cuenta de Instagram @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas, cuyo link encontrarás abajo en la descripción. Esto fue El Grimorio de Rix y las fotografías de las hadas de Cottingley. Nos vemos en la oscuridad.